Vamos a resolver un problema relacionado con fuerzas tridimensionales. Lo que nos pide este problema es determinar la magnitud y dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por el cable DBE en B. Entonces, el cable DBE ejerce dos fuerzas. Una, la FBE, este tramo del cable, el tramo BE ejerce una fuerza de tensión FBE sobre esta barra, y el tramo BD ejerce una fuerza FBD sobre la barra con esta dirección. Lo que nos piden es calcular la resultante de estas dos fuerzas. Bueno, vamos a analizar los datos, sabemos que esta fuerza y esta fuerza pertenecen al mismo cable que pasa por un anillo sin fricción. Cuando tenemos que un cable pasa por una polea o por un anillo sin fricción, eso implica que la tensión antes y después de pasar por la polea o por este anillo sin fricción no cambia. Así que podemos decir que la magnitud de la fuerza FBE, que está orientada en la dirección de la porción de cable BE, debe de ser igual a la magnitud de la tensión FBD. Y ambas deben de ser igual a la tensión del cable DBE. Sabemos también que la tensión en dicho cable es de 385 newtons, por lo tanto, sabemos que la magnitud de FBE es igual a 385 newtons y que la magnitud de FBD también es de 385 newtons. Ahora vamos a caracterizar dichas fuerzas. En primer lugar vamos a caracterizar a FBD. Y lo que hacemos primero es dibujar el ortoedro correspondiente a sus componentes. Es decir, las proyecciones de las componentes no de FBD, sino de alfa BD. ¿Por qué? Porque es un poco más complicado trabajar con el vector FBD porque no sabemos dónde termina. Sin embargo, lo que sí sabemos es que existe un múltiplo alfa tal que si lo multiplico por FBD, lo que me va a dar es un vector que une a los puntos B y al punto D. ¿Sí? Entonces, en lugar de manejarnos con FBD, nos podemos manejar con el vector alfa FBD, que no es más que una multiplicación escalar de FBD por un número que desconocemos por el momento, pero que podremos calcular más adelante. Entonces, ¿cuáles son las componentes de alfa BD? Aquí queda mucho más claro el ortoedro. Y sus componentes son las que se están mostrando a continuación. En la dirección X tendremos esta componente, en la dirección Y esta y en la dirección Z esta. Desde luego las componentes no son más que las componentes, por ejemplo, las componentes de FBD multiplicadas por alfa. Entonces la componente del vector alfa FBD, es decir, las componentes del vector que son resultado de multiplicar a FBD por un valor alfa, serían alfa FBDX, alfa FBDY y alfa FBDZ. Si lográramos encontrar alfa, podríamos despejar directamente y obtener las componentes X, Y y Z de FBD. Es obvio por geometría que alfa BDX es 480 milímetros, que alfa BDY es 510 milímetros y que alfa BDZ es 600 milímetros, que es esta dimensión, menos 280 milímetros, que lo que nos da son 320 milímetros. Entonces ya tenemos las tres componentes del vector alfa FBD, es decir, el vector que une a los puntos B y D. Sabemos, aquí podemos calcular la magnitud del vector alfa FBD, es decir, la dimensión de la diagonal BD. Y eso sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, que es 770 milímetros. Entonces, desde B hasta D hay 770 milímetros. Ahora, sabemos que la magnitud de FBD es 385 newtons. Por lo tanto, la magnitud de alfa FBD va a ser igual a alfa por 385 newtons. Y de aquí despejamos alfa, ya tenemos que alfa son 2 milímetros por newton. ¿Sí? Entonces conocemos cuánto es la dimensión de esta diagonal
Sabemos que la dimensión de FBD son 385 newtons, entonces podemos calcular por cuánto tendría que multiplicar a FBD para obtener alfa BD, para obtener esta diagonal. Tendríamos que multiplicarlo por 2 milímetros por newton. Noten que las unidades son consistentes porque lo que hacemos es pasar de un vector que tiene unidades de fuerza, newtons, a un vector que tiene unidades de dimensión, milímetros. Entonces sabemos que FBD no es más que un vector compuesto por tres vectores que serían FBDX por I, pero como tiene sentido opuesto a X, la componente en X, sería con signo menos, más FBDY, con signo positivo porque va en la dirección Y, menos FBDZ. FBD, de hecho, bueno, aquí no lo mencioné, pero nos podemos fijar en las componentes de alfa FBD para ubicar los signos más claramente, ¿no? Desde luego, como son proporcionales, los signos deben de ser los mismos, ¿no? Entonces este sería menos, este más y este menos, porque este va en sentido opuesto a la dirección X, este en dirección Y este en dirección opuesto a Z. Bueno, sabemos que FBDX no es más que 480 milímetros entre alfa. FBDY no es más que 510 milímetros entre alfa, y FBDZ no es más que 320 milímetros entre alfa. Sabemos cuánto vale alfa, por lo tanto ya podemos obtener cuánto vale FBD, que sería este vector. A continuación, vamos a caracterizar a FBE. Para ello, vamos a dibujar de nuevo el ortoedro correspondiente a sus componentes. En lugar de dibujar el ortoedro correspondiente a las componentes de FBE, vamos a dibujar el ortoedro correspondiente al vector que une al punto B con el punto E, que desde luego va a ser un múltiplo de FBE, de forma análoga a lo que vimos anteriormente, ¿no? Entonces vamos a decir que este vector que une a B y a E es el vector beta por FBE, y así es mucho más fácil calcular sus componentes. Es una cuestión geométrica donde beta por FBX no es más que 480 menos 210. Beta por FBY no es más que 400 milímetros. Y beta por FBZ son 600 milímetros. La magnitud, pues, del vector beta FBE no es más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que nos da 770 milímetros. Sabemos que la magnitud de FBE es 385 newtons. Por lo tanto, beta FBE debe de ser igual a beta por 385 newtons. De ahí despejamos beta y nos da 2 milímetros por newton. Nos da el mismo valor que en el caso anterior, pero eso es simple coincidencia. El vector FBE, entonces, sabemos que está compuesto de la componente FBX con signo menos porque va en sentido opuesto a X, FBY con signo más porque va en la dirección y FBZ con signo menos porque va en dirección opuesta a Z. FBX es igual a 270 milímetros entre beta, y en forma similar obtenemos las otras dos componentes, y dado que beta es 2 milímetros por newton, pues ya tenemos cuánto vale FBI. Ya tenemos las dos fuerzas, lo que nos resta es calcular la resultante. Debe ser la suma de ambas fuerzas. Si sumamos ambas fuerzas, es una suma componente a componente, menos 135 menos 240 es menos 375, la siguiente sería 455, la siguiente menos 460, por lo tanto su magnitud es la raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados, que es 747.83 newtons. La orientación la podemos definir con los ángulos que forma la resultante con respecto a los ejes X, Y y Z. Entonces θx no es más que el arco coseno de la componente X entre su magnitud,
que es 120.10. Teta y es el arco coseno de la componente en y entre la magnitud. Y teta z es el arco coseno de la componente en z entre la magnitud. Y con esto queda resuelto.